Les recomiendo en este momento que tome papel y lápiz porque vamos a abordar temas de pensiones, especialmente cuando esa pensión, bueno, fallece una de las personas en una pareja, por ejemplo, en un matrimonio, ¿a quién le corresponde esa pensión? Y hay una serie de situaciones que también pueden cambiar a quién le puede quedar esta pensión y por eso invitamos a don Ubaldo Carrillo, él es el director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que además usted da información así salidita al horno, don Ubaldo, pero con mucho gusto. Empecemos, bienvenido, Sí. Empecemos. ¿Una pensión se puede heredar? Sí, muy buenos días a todos y con mucho gusto. La Caja Costarricense de Seguro Social participa de estos programas para informar y divulgar datos, información importante para nuestros asegurados. Técnicamente no podríamos decir que una pensión se hereda, ¿verdad? No es como un inmueble o como un bien mueble que usted dice bajo un testamento se la heredo a tal persona, no. En el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte nosotros tenemos bien identificado quiénes son los posibles beneficiarios en caso de que un pensionado fallezca o en caso de que un cotizante activo fallezca también. ¿Quiénes tienen derecho a pensión? Como lo hemos mencionado en otros programas, la esposa, los hijos, en ausencia de esposa, cónyuge, hijos, pueden estar también los padres, los hermanos. Pero lo interesante de todo esto, Douglas, es que a nivel de seguridad social nos hemos preguntado si todos los que deberían de estar como beneficiarios ante un hecho como es la defunción o el deceso de un afiliado, un pensionado, son los que deben de estar. Y determinamos que se nos estaban quedando dos grupos, correcto. Bueno, esto es información muy reciente que usted nos está compartiendo acá. Uno que ya ustedes lo han estado mencionando por las luchas que se han dado, inclusive en las calles, que son las parejas del mismo sexo. Así es. Contarles que prácticamente ya la reforma reglamentaria está lista, ya están en borrador incluidos como beneficiarios, estamos a la espera del visto bueno legal que sale en estos días y la aprobación de junta directiva. Quiere decir que a la vuelta de un mes ya las parejas del mismo sexo podrían estar tramitando. Estén conviviendo, que tengan una relación ya Hay aprobada. toda una serie de requisitos, ¿verdad? Hay una convivencia estable bajo el mismo techo por lo menos 3 años. Si eso se da, esa pareja del mismo sexo, una vez que salga publicada la reforma que estamos trabajando, que ya está lista, podrían tramitar la pensión en la seguridad social. Pero también se nos estaban quedando las divorciadas, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Claro, ¿verdad? porque entonces antes lo que sucedía es que la divorciada del todo no recibía una pensión, pero sí los hijos de esta señora. Los hijos sí tienen derecho, más la divorciada o divorciado, porque perfectamente puede reclamar el hombre la pensión por muerte o la mujer la pensión por muerte, ¿verdad? No tenía derecho, o sea, no está incorporado dentro del reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte. Ahora, con esta reforma que estamos finalizando, se incorpora la divorciada o divorciado, siempre y cuando, Douglas, hablemos de eso, haya existido pensión alimentaria. O sea, ¿qué significa eso? Que a la hora de que se extinguió el vínculo matrimonial, hubo la separación, hubo el divorcio, ¿verdad? Se fijó una pensión alimentaria. Si la persona tiene esa pensión alimentaria y su excónyuge fallece, la Seguridad Social, a partir de la reforma que estamos trabajando, le vamos a dar una pensión también. Entonces, vea qué interesante. Significa entonces que la Seguridad Social va a tener un marco de protección muy amplio. En caso de fallecimiento del cotizante puede tener derecho la esposa, ¿verdad? Puede tener derecho la ex esposa, o la nueva pareja. O la nueva pareja si es del mismo sexo. Lo que uno entonces dice, podría tener derecho. ¿De dónde cama para tanta gente? Porque vamos a ver, si uno se pone a pensar, el señor que bueno, se divorcia, entonces la divorciada va a tener ahora con esta reforma una posibilidad de pensión, pero entonces rehizo su vida con otra mujer y también ahí tiene, aunque no estén casados, por ejemplo, tiene derecho esta señora. Si había dependencia económica, si está divorciada, la dependencia económica la determinamos por la pensión alimentaria que ya pagaba el fallecido, ¿verdad? Entonces, al final, Douglas, no se trata de que si la Seguridad Social va a erogar más dinero, no, sino que de la pensión que le tocaba al fallecido, la vamos a distribuir entre más beneficiarios, que eran los que realmente dependían económicamente de él. Don Ubaldo, hablemos de los tiempos, porque entonces estamos, usted decía, un mes para las parejas del mismo sexo, correcto. Ya eso va a estar aprobado por junta ya directiva. Los escenarios están listos, ya está todo listo. Y en el caso de las divorciadas, ¿a partir de qué momento ingresa esa reforma? Van ahí mismo, Douglas. O sea, cuando se le da el banderazo a la junta directiva al tema de la incorporación como beneficiarios o beneficiarias a las parejas del mismo sexo, vamos también con una reconstrucción de ese artículo para incorporar
a las divorciadas o divorciados, siempre y cuando, otra vez, tuviesen pensión alimentaria dictada. Sí. Ahora, si la persona, por ejemplo, el señor muere y entonces tenía pues obviamente una primer familia donde tuvo hijos y luego hizo su vida y tiene hijos con una segunda, esas dos generaciones que los dos chiquitos, los dos grupos, digamos, de chiquitos van a poder optar por tienen derecho a la pensión. Inclusive, y es algo que en algunas provincias o cantores de este país a veces se ignora, o en algunas comunidades, puede ser que una persona, que usted tenga hijos o una persona tenga hijos dentro del vínculo matrimonial, pero perfectamente puede tener hijos fuera del vínculo matrimonial. Claro. Y quizás esos hijos que están fuera del vínculo matrimonial no llevan los apellidos del papá o no se encuentran inscritos en el registro civil con el nombre del padre. Ellos también tienen derecho a la pensión. Pero ¿cómo hace la señora, por ejemplo, las que nos están escuchando y tienen esos hijos no reconocidos, para ponerlo de forma sencilla? ¿Cómo hace la señora para solicitar esa pensión? Sí, ella llega a la plataforma de servicios del edificio de pensiones o a la sucursal más cercana y solicita la pensión indicando eso que usted está planteando, que es un hijo no reconocido. Nosotros tenemos un procedimiento, ¿verdad?, que se llama un procedimiento de reconocimiento de vientre o dependiendo si es un hijo póstumo, también tenemos otro procedimiento. Lo enviamos a Trabajo Social y Trabajo Social hace un trabajo de campo, una investigación de campo. Y averigua realmente. Entonces Trabajo Social investiga si el fallecido le dio el trato, la fama, ¿verdad?, se le vio con él, o hubo aceptación expresa de parte del fallecido delante de terceros de que él era hijo, de que ese menor era hijo de él. Nosotros tenemos toda una metodología. La otra forma es la forma larga, ir a un tribunal, a un juez, el juez ordena la exhumación del cuerpo, hace una prueba de ADN, pero la Seguridad Social no usa esa metodología. La Seguridad Social lo hace a través de la intervención de Trabajo Social por medio de esa metodología para determinar trato, fama de parte del fallecido hacia el menor. Don Ubaldo, metamos también el elemento, por ejemplo, de este mismo señor. Tiene dos familias, pero en una de ellas nace un chiquito con una capacidad distinta. Claro. No sé, llamémosle desde Asperger, desde síndrome Down, no sé, cualquier otra, digamos, condición. ¿También tienen derecho y el monto de la pensión debería ser mayor o no necesariamente se parte igual, por igual? Porque al final distribuimos entre todos los hijos. La única diferencia que tiene ese menor es que él nunca va a perder la pensión. Un menor que la Seguridad Social lo cataloga con alguna invalidez, lo declara así, entonces recibe la pensión desde el momento en que el papá fallece o la mamá fallece hasta que él también fallezca, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algunas condiciones en donde el miedo de los papás es: mi hijo no se va a poder incorporar tan fácil al mercado laboral, y esa es una situación y es una realidad que enfrentan las personas en este país con alguna discapacidad. Entonces, el tema es, si el monto y además cuánto tiempo es esa pensión. Toda la vida. Vitalicia. Y el monto, digamos que la pensión se distribuía entre 3 hermanos y uno tenía alguna invalidez. Conforme los hermanos van perdiendo la pensión, esa pensión pasa al hermano con alguna invalidez. Sí, o sea, el 100% se le daría al final al hermano que tiene la invalidez, digamos, o la capacidad especial. Correcto. Don Ubaldo, ¿y cómo es el trámite ahí para que le quede a nuestros amigos claro? Igual, lo importante es que se acerque a la sucursal más cercana de la caja o a la plataforma de servicios del Jorge de Bravo. Ahí llena un formulario, ¿verdad? Es un formulario muy sucinto para que ponga los datos del menor o los menores y nosotros tramitamos la pensión. Si los elementos están claros, lo haríamos directamente desde el escritorio de nuestro analista de pensiones, pero si hubiese que investigar algo más, mandamos al trabajador social. Hablemos del caso de los hijos que son adultos, pero se mantienen estudiando. ¿Les corresponde a ellos esa pensión? También. ¿Hasta qué edad, don Ubaldo? Hasta los 25 años. 25 años. Sí, hasta los 25 años. Y esa es la condición. Un huérfano, ¿verdad?, mayor de edad, puede seguir disfrutando de la pensión mientras se mantenga activo como estudiante. Entonces, consejo para los huérfanos:
en el momento en que terminan su periodo de estudio, llámese el semestre, el cuatrimestre, por favor traigan inmediatamente la siguiente constancia de estudios a la Seguridad Social para que no se vea interrumpido el pago de la pensión. Entonces, inmediatamente, bueno, desgraciadamente muere el papá, y entonces yo voy y hago el trámite. Correcto. Se me otorga esa pensión. Correcto. Pero ¿cuán rápido es? Porque mientras estoy estudiando en la universidad y se acaba el cuatrimestre, entonces ya pasaron... Los huérfanos son muy rápidos. ¿Cuánto tiempo más o menos dura? 15 días, 22 días un huérfano tiene la pensión. Cuando la situación de la compañera, ¿verdad? Llamemos compañera aquella que no tiene un vínculo matrimonial, no es la esposa, ¿verdad? Hay una compañera, ahí sí es un poco más lento, porque como no está el vínculo matrimonial, tenemos que enviar trabajo social para que investigue la situación de la compañera. Pero los hijos se tratan diferente. Pero los hijos reconocidos. En un matrimonio. En un matrimonio. Donde el hombre muere y ella queda viuda. Es un trámite muy rápido. Inclusive los hijos de la compañera, reciben un trato también rápido, porque sí, vamos a ver, los hijos de la compañera que reconoció el fallecido, claro, porque sí aparecen como hijos del fallecido. Ahí la Seguridad Social activa rápidamente su trámite de pensión. Esta pensión para los hijos que están estudiando adultos, entonces termina automáticamente 25 años, aunque se mantenga estudiando. Aunque se mantenga estudiando, es automático. 25 años. La línea final, el deadline que llaman, nuestro es 25 años. Hasta ahí llega la Seguridad Social. Vamos a ver, los nietos o sobrinos, esto es típico, ¿verdad? Sobre todo aquellos que han cuidado a sus abuelos, estos fallecen y les dan la pensión. ¿También tienen...? No, los nietos o los sobrinos no tienen el mismo trato que un hijo. Lo que sí podríamos tener es un hijo de crianza. Un hijo de crianza, ¿verdad? Claro, pero hay muchísimo eso. Podemos darle la forma de hijo de crianza. Si es hijo de crianza, sí, tenemos todo un trámite, un protocolo para poder... ¿Cómo se define ese hijo de crianza, para tenerlo más claro? Aquel que el mayor, la persona adulta, el fallecido, le dio los cuidados de padre que ese menor necesitaba para poder alimentarse, estudiar, tener techo, abrigo, alimento. Igual, tenemos un trámite en trabajo social, se envía el trabajador social, determina la situación y recomienda. Este es un tema bien interesante, esta pregunta, porque pone uno también a meditar el caso de las parejas del mismo sexo que en muchas ocasiones mantienen a sus papás. Y el tema de si los papás dependían económicamente, por ejemplo, el fallecido puede solicitar la pensión, incluido, digamos, con el elemento de la pareja. Sí, claro. Sí, si no hay hijos. Claro. Sí, nosotros podemos darle pensión al padre o a la madre o a los dos en ausencia de hijos o en ausencia de cónyuge, ¿verdad? Si solo está la pareja del mismo sexo, de acuerdo con la reforma que nosotros ya planteamos y vamos a, si Dios quiere, pronto a publicar en la Gaceta, el papá tendría también derecho, porque solo estaremos dando la pensión a uno y el papá entraría en ausencia del hijo. Aunque el papá haya sido, digamos, no tan buen papá. No, es que al final lo que nosotros determinamos es si el papá dependía económicamente del hijo. Porque si el causante o el fallecido, ¿verdad?, le daba los alimentos también al papá, le daba el cuidado al papá, al él fallecer, evidentemente el papá quedó en desamparo. La Seguridad Social va a proteger al papá. ¿Y cómo se comprueba, por ejemplo, en las parejas del mismo sexo, por ejemplo, qué trámites tienen que hacer? ¿Cómo comprueban ustedes que efectivamente vivieron en un periodo determinado? Es una investigación de campo de trabajo social. Trabajo social investiga no solamente el lugar donde ellos viven, sino que también hacen entrevistas inclusive en los sitios donde él trabajaba. Es toda una investigación social. Vamos a ver, don Ubaldo, nada más... quiero hacerle una pregunta. Perdón, para que no se me una vaya, vez que se apruebe, podemos tener un programa, traemos un trabajador social y ponemos la metodología. Me parece bien, eso pero es interesante. La pregunta que a uno le surge como asegurado, además, y tengo que hacerle la pregunta, es, ¿le estamos metiendo más presión al sistema de pensiones al aprobar, por ejemplo, pensión para parejas del mismo sexo o para las viudas en este caso, o es algo ya que responde a un análisis que ustedes han hecho y dicen... Ya tenemos el análisis costo, del costo actuarial, y no le estamos metiendo más presión, porque lo que estamos haciendo es distribuyendo la pensión que le hubiera tocado al fallecido entre las personas que dependían económicamente de él. Acordémonos que la Seguridad Social tiene como objetivo devolver la pérdida del ingreso de ese grupo familiar por ausencia del cotizante. Claro, somos un seguro. Somos un seguro. Uno está cotizando, entonces, estamos cotizando evidentemente. Todos, correcto. Ahora, para que no se nos pase también el tema de los papás, porque creo que este es un elemento también
interesante para la gente que nos ve, ¿cómo hace el papá para pedir esa pensión o los papás? Igual, se acerca a la sucursal o al edificio de pensiones de la Caja, hay un formulario especial para padres, él lo llena, y listo, mandamos un trabajador social y se determina la dependencia económica entre el causante y el papá o la mamá, ¿verdad? Eso es la seguridad social, ¿verdad? Eso es lo que hace grande la seguridad social. Nosotros tenemos varios objetivos, pero un objetivo es, primero, que todo adulto mayor tenga pensión. Ese es un objetivo de seguridad social, ya sea por un principio universal. Es un principio de universalidad, ya sea por el régimen contributivo, que es el seguro de IBM, del cual estamos hablando ahorita, al cual todos cotizamos. Lo ideal es que todos tengamos pensión por medio del régimen contributivo, porque cotizamos. Pero muchos no lo logran, Douglas, muchos no lo logran, entonces entran por el lado del régimen no contributivo. Y eso es lo que hace grande la seguridad social. En este momento la planilla entre el no contributivo y el contributivo supera los 65.000 millones de colones mensuales. Significa que mucho de la economía de este país se mueve por el dinero que reciben los pensionados, ¿verdad? Los pensionados son un grupo de consumo muy importante. Y va a ser en este más país, grande todavía. y va a seguir creciendo. Esperamos que de aquí al 2050 ya tengamos aproximadamente 1 millón de pensionados. Es impresionante, como tenemos que estar preparados para eso. Don Ubaldo, hablemos de casos también concretos, porque hay muchas decisiones que toma la gente, por ejemplo, de dejar su trabajo porque quiero cuidar a mis papás. Entonces pasé 11 años, y nos lo dice una amiga, 11 años cuidando a mamá enferma, muere mamá, tengo 57 años, reinsertarme al mercado laboral no es sencillo, porque sabemos que hay problemas de vinculación a esa edad. ¿Puede optar por una pensión? El requisito mínimo de cotización por una pensión de vejez, ¿verdad?, es de 15 años. Es decir, 180 cuotas. Una persona que ya contribuyó por 15 años al seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte, al cumplir los 65 años ya tiene una pensión, proporcional, pero tiene una pensión. Cualquier esfuerzo adicional del año 15, evidentemente eso le va a mejorar el beneficio a los 65 años. ¿Cuál es mi consejo? Tratar por lo menos que durante mi vida laboral llegar a los 15 años de cotización. Y si no lo logre, tomar un seguro voluntario, que de alguna manera pueda yo financiar un seguro voluntario para lograr acumular las cotizaciones suficientes que me permitan a los 65 años tener el beneficio. Porque la pensión no es solamente el monto, Douglas, sino también es que con la pensión yo quedo cubierto en el seguro de salud, tengo acceso a la atención médica. Bueno, eso es muy importante. Muy importante que toda nuestra población adulta mayor sea visible al sistema sanitario de este país. Claro, pero vieras qué interesante, ahora que estamos aquí viendo el Facebook y la reacción de la gente, por ejemplo, hablan muchos casos de cuidado de sus papás, que son adultos mayores, tienen pensión, pero cuando mueran, ¿qué es lo que va a pasar? Y esta persona tiene 38, 47, 57 La seguridad años. social incorpora también, los incorpora a ellos como beneficiarios. Por ejemplo, el papá necesita el cuidado de un hijo o el cuidado de alguien, y un hijo decide no trabajar ni formar familia, ¿verdad? Decide dedicarse al cuidado del papá, y el papá muere, y ya el hijo tenía más de 55 años cuando el papá muere. El hijo tiene derecho a esa pensión. Tiene derecho a pensión por orfandad, por la muerte del papá, ¿verdad? Entonces, en eso hemos pensado. Nada más el requisito es tener 55 años al momento en que el papá fallece, ¿verdad? Y que se dedicó a labores de cuidado del papá o la mamá. Entonces, de esa pensión que obtuvo el papá o la mamá, ¿verdad?, se le daría una pensión de orfandad al hijo. Pero ¿cómo se logra esa prueba? ¿Cómo lo hace? Igual, uno lo que busca es, bueno, primero para cerciorarse que efectivamente cuidó bien a sus papás. La forma de determinar si usted formó familia o no, la prueba es el registro, a ver si usted tiene esposo o no esposo, ¿verdad? Entonces eso se constata. El trabajador social verifica también si tiene compañera o compañero, ¿verdad?, del cual usted depende económicamente, y además de eso nosotros tenemos las formas de verificar si se dedicó a labores remunerativas o no. Tenemos acceso al sistema centralizado de recaudación, y además el trabajador social hace una visita de campo. Si se documenta que esa persona de 55 años o más se dedicó al cuidado del papá y que el papá ya falleció, se le otorga una pensión de orfandad a esa persona mayor de 55 años. ¿Qué dura cuánto esa pensión? Toda la vida. Toda la vida también. Y entonces la persona simplemente va y solicita igual en la caja iniciar el estudio. El tema de la seguridad social es apasionante porque al final
una sociedad como la nuestra lo que hizo fue tomar decisiones para garantizarse que en algunos componentes básicos la sociedad tenga protección, ¿verdad? Hay otros en que no podemos porque de verdad ya la persona, si es menor, debe salir a trabajar, tiene que emplearse, ¿verdad? La idea es más bien que todos coticemos para al final tener nuestra propia pensión. Don Ubaldo, hemos conversado mucho en el caso del señor que fallece y le queda esta pensión, pero si es viceversa, si es la señora que fallece, esa pensión le queda a su viudo, digamos. Sí, claro. Si los dos trabajan, acordémonos que el código de familia habla de la cooperación y mutuo auxilio entre los cónyuges. Entonces, si alguno fallece, evidentemente la calidad de vida del otro, del grupo, se va a ver mermada. Entonces, la pensión de la señora, o más bien, la pensión que deja la fallecida, la puede reclamar. Pero eso en el caso de parejas, por ejemplo, matrimonios. Donde igual donde hay compañeras, mismo sexo, igual. Funciona igual. Porque aunque nosotros, ¿verdad? Incorporamos el concepto de cónyuge en el reglamento, que es esposa-esposo, también incorporamos la relación de hecho. Y la relación de hecho es cuando hay compañera y compañero, pero no hay matrimonio. Claro, en este caso, el caso de una chiquita nace con un problema, una discapacidad, el señor se muere pero nunca reconoce a su hija, no tiene el apellido. No hay problema. Que la señora pida la pensión en nombre de ella y nosotros enviamos un trabajador social para que determine, ¿verdad? Si mediante el proceso de trato, fama y reconocimiento ante terceros, el reconocimiento de esa menor. Eso lo hacemos nosotros con un procedimiento administrativo muy rápido. ¿Cuánto dura ese procedimiento? 2 meses. 2 meses, sí, máximo. Sí. Qué interesante. A ver, esta está interesante. ¿Qué hago en caso de perder mi empleo y mis ingresos varían? O sea, porque podría afectar, digamos, el cálculo de esa pensión, ¿no, Ubaldo? Sí, acordémonos que la pensión se calcula tomando en cuenta los últimos 240 salarios con los cuales yo coticé. Entonces, si yo venía con o él venía con un ingreso muy alto, pierde el empleo y el próximo empleo es de ingreso más bajo, evidentemente el salario de referencia se va a ajustar a la baja. La pensión es el reflejo de mi esfuerzo contributivo en al menos 20 años. 20 años que tuvimos que haber, no sé... hecho el mayor esfuerzo esfuerzo, ganando más plata y todo lo que se va a imaginar. Que el patrono reporte lo que realmente usted gana. Eso es importante porque también. Lo que uno observa es que el patrono le reporta la mitad. Menos plata. El trabajador consciente que le reporte la mitad y le paga por otro lado la diferencia. Y cuando llega a retirar su pensión, dice, pero ¿cómo es esto? Si yo ganaba 3 millones. O cae uno enfermo, Ubaldo. Cae uno enfermo, muere desgraciadamente. Eso es como el doble golpe. Sí, claro. Porque si una persona cae enferma, el subsidio va a ser menor. Sí. Y si es por pensión, por invalidez, imagínese. Por supuesto. Bueno, estamos con más temas que la gente nos está haciendo llegar a través del... No, está, pero esto está lleno de comentarios, son como 50 comentarios. Sí. Pero, por ejemplo, si la persona que recibe la pensión está enferma, no puede ir a retirarla, puede designar a una persona que haga el retiro de esa pensión, ¿o no? En los dos regímenes tenemos tratos diferentes. Por ejemplo, en el no contributivo, sí pedimos que haya un endosatario, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas adultas mayores en condición de pobreza o pobreza extrema. Lo mejor es que haya un tercero que le ayude a retirar la pensión, ¿verdad? Y que además le ayude a hacer uso de la pensión. Eso se llama endosatario. En el régimen de invalidez, vejez y muerte, esa figura no la tenemos tal y cual la comenté, sino que como es un depósito a cuenta de ahorro, ¿verdad? Mediante tarjeta de débito, lo ideal es que esa persona en el banco autorice a alguien o tenga una tarjeta adicional para que le ayude a hacer los retiros. Claro. Sí. Ahora, don Ubaldo, ayer, y esto está también relacionado con algo que le quiero preguntar. Me topo ayer una persona y entonces tuvo un accidente en motocicleta, más le dio un derrame, quedó inhabilitado y ahora con costo de verdad camina. En este caso, digamos, puede optar inmediatamente por la pensión, aunque, por ejemplo, pero aunque haya cotizado poco tiempo. Sí, porque acordémonos que la pensión por invalidez no se asocia a la pensión de vejez, sino que el requisito está en función de mi edad. Por ejemplo, una persona que tenga 20, 22 años, el requisito va a ser entre 12 y 24 cuotas, ¿verdad? Porque es una probabilidad, es algo que sucede, que no estaba esperando la persona, entonces el requisito de cuotas cambia.
Este caso, y para ir finalizando, la pareja de adultos mayores, el señor fallece, la señora pues obviamente queda literalmente abandonada. La nieta dice, bueno, la pensión, porque el hombre hizo su vida antes de morir, y entonces la pensión le está quedando a la otra señora, y no a la abuelita que está abandonada, de que la está cuidando la nieta. Sí, ahí, como todavía no tenemos pensión para la divorciada, yo les recomiendo a todos los que están en proceso de divorcio que pidan pensión alimentaria. A todos, sin excepción. Todos. O sea, cuando proceda, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Porque en caso de que el hombre o la mujer fallezca, el que paga la pensión fallece, ¿y quién le va a seguir pagando la pensión alimentaria a ella? El ajuste que estamos haciendo en la Seguridad Social es que esa divorciada con pensión alimentaria en sentencia firme reciba pensión de la caja cuando nuestro afiliado pensionado fallezca. Entonces, lo ideal es que salga con pensión alimentaria. Y eso es parte de la negociación, me imagino, del proceso judicial que se lleva en materia de divorcio, pero es parte del grupo ya. Don Ubaldo, información así salidita al horno, además. Sí, muy bien. Y ahí después podemos ya, cuando salga la reforma, ver la metodología para que todos puedan analizarla y tomar sus decisiones. Don Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, que nos ampliaba más de este tema. Agradecerle, don Ubaldo. Muchas gracias. Sí. Continuamos con más, Patricia.